Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo te doy la bienvenida a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma, y Bésica Piscis Tours, viajes sagrados y conscientes. Hoy estoy aquí para hablarte de dos reyes y para hablarte también de la paz. Los reyes son David y Salomón y la paz es el sostén del mundo. Antes de nada, como siempre, la gratitud. En primer lugar, a la divinidad por haberme creado y seguirme dando años de vida. En segundo lugar, a la Madre Tierra que me ha dado este vehículo, este templo, este vestido con el que viajar por la vida en esta ocasión. En tercer lugar, a ti por estar aquí, en este canal, en este planeta. Gracias también por compartir este vídeo, si lo consideras oportuno y si consideras que hay alguien a quien le puede resultar de utilidad la información que en él voy a transmitir. Gracias por suscribirte, por dar like, por comentar y gracias también por visitar mis tres sitios web: www.desarrolloycrecimiento.es, Metamorfosis y Vida WordPress.com y Bésica Piscis Tours WordPress.com, donde puedes encontrar temas escritos relacionados, algunos con los vídeos que ya hay en este canal y otros que todavía no están convertidos a este formato. David y Salomón. La paz es el sostén del mundo. Y aunque voy a hablar de dos reyes que fueron reyes en un tiempo y en un espacio, en un tiempo histórico, en un espacio territorial en este planeta, sobre todo voy a referirme a ellos en el ámbito metafísico. Fueron reyes terrestres y, como todos los reyes terrestres, por lo menos los antiguos, los que estaban en conexión con la divinidad, eran representantes del rey de reyes, o también podemos decir de la reina de las reinas. ¿Quién es el rey de reyes? El Espíritu, el Santo Espíritu. ¿Quién es la reina de las reinas? La Ruach HaKodesh. En hebreo, Ruach HaKodesh es femenino, la santa inspiración. En castellano es Santo Espíritu. Es la misma esencia, la misma energía. Por eso, Rey de Reyes, Reina de Reina. Y en definitiva, ¿qué es la Ruach HaKodesh? ¿Qué es la santa inspiración? Sabiduría. Sabiduría de sabidurías. Todo es sabiduría, aunque a veces se presente como necedad y como vanidad. En palabras del rey Salomón, adaptadas, como no podía ser de otra forma, por María Avalon. Y estos reyes que fueron físicos y que sobre todo pertenecen al ámbito metafísico, al ámbito arquetípico, al ámbito místico, al ámbito secreto, al ámbito Sot, son, en definitiva, la realidad seminal, es decir, allí donde se organizan las fuerzas arquetípicas fundamentales que generan la fenomenología de lo real y que al ir pasando de plano en plano llega velado, llega apantallado hasta este plano de la densidad y la materia en el que una parte de nuestra esencia y una parte de nuestra alma está encarnada en esta ocasión. Ya sabes, porque lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir hoy, lo seguiré diciendo, el mundo que a mí más me interesa es el arquetípico, el místico, el Sod, porque precisamente es ahí en donde surge todo. Acabo de decir, es la realidad seminal de todo cuanto existe. Es la causa de todas las causas. Cuanto más desvelemos los secretos de esa causa de todas las causas, hasta donde podamos, dentro de un cuerpo físico, y cuanto más materialicemos esos secretos en nuestra vida, más seguridad tendremos de que verdaderamente estamos viviendo en este plano humano, temporal, material, denso, como arriba. Arriba y abajo son lo mismo, como arriba, hacia abajo.
Son lo mismo, sin embargo, aquí, en la densidad de la materia, esa esencia que es la misma arriba y abajo se manifiesta de manera distinta y, como bien sabemos, en muchas ocasiones, todavía hoy, muy desconectada en todos los ámbitos de esa fuente principal, de esa Ruach HaKodesh, de esa sabiduría de las sabidurías, de la que del rey Salomón se dice que fue y que se sigue considerando que a día de hoy es uno de los hombres, o quizás el más sabio de la tierra. Bueno, hombres sabios, mujeres sabias, han habido muchísimos. Entonces, bueno, no sé si realmente ese título del máximo, de la máxima sabiduría le corresponde, sin embargo, sí tengo muy claro que le corresponde una gran sabiduría. Lo mismo que a su padre, David. Si bien Salomón llevó a un grado más alto la sabiduría que había heredado de David, su padre. ¿Y de dónde sale el título de este vídeo? La paz es el sostén del mundo, como subtítulo de David y Salomón y como referencia a David y Salomón. La paz sea con ellos. Pues de un apéndice del volumen número 24 del SOA, de ediciones Obelisco, ese apéndice se llama de la siguiente manera. El mundo no permanece si no es a través de la paz. Como buena conocedora de la programación neurolingüística, sé que cuando se ponen muchas negaciones puede haber confusión. Y como tengo la costumbre siempre y también la habilidad de darle la vuelta a todo lo que está expresado con el no delante para que se exprese de manera positiva, pues de el mundo no permanece si no es a través de la paz, ha salido la paz es el sostén del mundo. Es importantísimo pensar, hablar en lenguaje directamente positivo, porque la energía no entiende el no, la energía no entiende el sí, entiende lo que va después del no o lo que va después del sí. Y por eso, y eso la programación neurolingüística nos lo enseña muy bien, es tan importante hablar siempre en lenguaje positivo y cambiar a positivo todas las frases que están enunciadas con el no delante. Hay otro título posible, lo pensé después, lo pensé después leyendo un apartado que había escrito y no se me había ocurrido. Eh, y el otro título podría ser David y Salomón, los dos templos de Jerusalén. Y no me refiero a la Jerusalén terrestre, nuevamente es la Jerusalén metafísica, la Jerusalén celeste, y esos dos templos, pues tampoco son dos templos físicos. Ya sabemos que hubo un primer templo de Jerusalén, construido precisamente por Salomón. David había hecho los planos, sin embargo, fue su hijo Salomón quien finalmente construyó ese primer templo, que fue destruido. Se construyó un segundo templo, que también fue destruido, físicamente destruidos ambos, y se está esperando la construcción de un tercer templo. Hay quienes dicen que ya está el terreno, hay quienes dicen que esa construcción ya comenzó. Bueno, ese tercer templo, que ya lo he dicho también en otras ocasiones, no va a ser un templo físico, independientemente de que haya un templo físico, es un templo de almas que otra vez han recuperado, han fortalecido, han potenciado, han profundizado la conexión con la fuente creadora, como quiera que la llamemos. Y de acuerdo con las enseñanzas hebreas y las enseñanzas cabalísticas, ese conjunto de almas pues tiene unas características X. Si nos vamos a otras tradiciones, a otras filosofías, a otras enseñanzas espirituales, vamos a encontrar otras denominaciones para hablar de la misma esencia. Y entonces voy ya con ese primer apartado, David y Salomón, los dos templos no físicos, entre paréntesis, de Jerusalén. ¿Y cuáles son esos dos templos no físicos de Jerusalén que David y Salomón representan? Pues no son otros que la sabiduría y la paz.
¿Y cuál va a ser ese tercer templo? ¿Cuál puede ser, cuál debe ser, desde mi conocimiento, ese tercer templo? El templo del amor y la unidad. Es decir, que ese tercer templo de almas al que me he referido hace un momento son almas en plena conexión con la unidad, en plena conexión con el amor. En primer lugar, dentro, para que luego se pueda trasladar fuera. Y por supuesto, ese templo, más allá de nuestro cuerpo físico, que es un templo hecho a imagen y semejanza, de hecho, a imagen y semejanza de la divinidad, la inmensa mayoría de los templos están hechos a imagen y semejanza del ser humano, porque el ser humano es un templo. Y estos dos hombres, David y Salomón, que fueron Melqui, fueron reyes, fueron Sadiquín, fueron justos, fueron Mesajim, Masiaj, ungidos, libertadores. Conectan también con estas tres esencias. Hay 3 vídeos en este canal, el 133, el 134 y el 144 hace referencia a cada una de estas esencias que acabo de mencionar, la de Melqui, la de Sadik y la de Masiaj. Y estos dos reyes físicos y, por supuesto, arquetípicos, destilan, derraman, transmiten esta esencia de soberanía, de justicia, de justeza, justicia, justeza y de libertadores, de ungidos. Y no libertadores y ungidos, como he dicho tantas veces y seguiré diciendo, porque van a venir y van a llamar a nuestra puerta y nos van a decir, dame la mano que te redimo, dame la mano que te libero, dame la mano que te salvo. No, fueron, siguen siendo esencias que vinieron en su momento a recordar, a refrescarnos la memoria. Porque como el ser humano, una vez que entra en este cuerpo, tiene bastante tendencia al olvido, tiene bastante tendencia a la desmemoria, pues de tiempo en tiempo tienen que venir esencias, conciencias muy, muy elevadas para volver a recordar el mensaje, refrescar el mensaje, actualizarlo, para que cada vez haya más seres humanos que puedan no solamente escucharlo lo escuchan muchos seres humanos, sin embargo, pasar de escuchar a seguir el mensaje, es decir, a materializar, a hacer realidad física el mensaje. Y por lo tanto, tanto David como Salomón son ejemplos vivos, además de arquetipos, de rey justo, rey sabio, rey conectado con la fuente, guía espiritual de su pueblo, porque en tiempos antiguos un rey, una reina, también era guía espiritual de su pueblo, no se limitaba únicamente a gobernar, no se limitaba únicamente a reinar, sino que también era líder espiritual de su pueblo, guía espiritual de su pueblo, además de gobernante y monarca. Y la palabra monarca me llevó a apuntar lo siguiente: Mon, un guioncito, arca. El arca de Mon. ¿Quién es Mon? La mónada. ¿Y qué es la mónada? Pues una de las maneras a las que podemos referirnos a la chispa divina dentro de nuestro ser. ¿Y qué es un arca? Un arca, la palabra arcano y arca se relacionan. Un arca, en el sentido de arcano, es algo muy antiguo, es algo también, es una energía guardiana de secretos. Tenemos el arco iris en el cielo, tenemos el arca de la alianza, el arco iris también es una promesa, es una alianza. Y también el arca, esa arca que tanto se habla, el arca del templo, el arca que tenía los 2 querubines arriba, ese arca que guardaba la Torá, que guardaba el cetro de Aarón, que guardaba una parte de maná, ese maná que los judíos habían recibido como alimento durante su travesía por el desierto.
además de todo esto, y dando por válido que esa arca de hecho contiene todo esto y muchísimo más que se nos escapa, por lo menos a mí, que a día de hoy no conozco, el arca también es una herramienta alquímica y metafísica de conexión y aterrizaje de lo superior aquí, en este plano. El arca también podría ser una nave espacial, ¿por qué no? Con dos querubines, los dos querubines, dos ángeles, uno frente al otro. Cada uno de esos querubines representa la parte femenina y la parte masculina de la divinidad y, por tanto, de cada una de las criaturas creadas. Y se dice que únicamente cuando los dos querubines se unían en amorosa unión, entonces bajaba la Shekinah. Los querubines, que están representados como dos figuras con alas, la palabra querubín deriva de querub. Los querub o los querubín eran unos animales alados que estaban representados en muchos de los monumentos, templos y construcciones de Mesopotamia. Y que con sus alas y con su forma animal también nos recuerdan muchísimo a las 4 Hayot Jacodes que vio Ezequiel en la visión de la Merkabá, en la visión del carro divino. Y vuelvo a decir, es una de las desmemorias que hay que resolver, es la de que el pueblo israelita bebió de fuentes anteriores y esas fuentes anteriores luego dieron paso a conocimientos, actualizaciones que ellos mismos lograron. Y voy a comenzar a hablar de David. Bueno, antes de nada voy a enseñar aquí todo lo que he escrito en esta pizarra. Voy a hablar de todas estas palabras a lo largo de este vídeo. Así que queda aquí en esta pizarra su transcripción hebrea, mejor dicho, está escrito en hebreo la transliteración en castellano, para que cuando quieras puedas rebobinar, puedas hacer una fotografía, puedas copiarlo, lo que tú quieras, y tengas todas esas letras hebreas en relación con este vídeo porque tienen muchísimo vínculo con todo lo que vas a ir escuchando a lo largo de él. David, Dalet, Bab, Dalet, se dice que deriva de la palabra Daal, que significa pobre. Materialmente pobre, espiritualmente pobre, humanamente pobre, no a estas tres preguntas. Era rey, de modo que tenía riquezas materiales. Era salmista, de modo que tenía riqueza espiritual, conexión espiritual. No era perfecto, de hecho cometió muchas transgresiones a lo largo de su vida como cualquiera, porque en este plano es complejo no transgredir. Lo importante no es que haya ausencia de transgresión, sino que seamos capaces de resolver las transgresiones y, aun habiéndolas cometido, hacer nuestro tikkun, hacer nuestra metamorfosis y finalmente lograr el avance, la evolución, la ascensión espiritual que nos está prometida. Laboraba muchísimo en su tikkun y esa pobreza, pues en realidad se refiere a pobreza de ego. Es decir, llegó a alcanzar una conciencia total de que su reinado no era de este mundo, ¿a qué te suena? De que su luz provenía de la fuente creadora, ¿a qué te suena? Y, o sea, no de sí mismo, esa luz, esa sabiduría no provenía de sí mismo, sino de la fuente creadora. Y estas tres características, la pobreza de ego, no ausencia, porque claro, el ego es necesario, entonces pobreza de ego en el sentido de que el ego es pobre frente al ser que es rico
El ego ha de estar bajo la tutela del ser. El ser es tremendamente rico en todos los aspectos. Y el ego es pobre, porque el ego está limitado. El ego es nuestra personalidad terrestre, que está limitada, que es pobre en relación con nuestra esencia divina, con nuestra mónada, con nuestra chispa, que es inmensamente rica, sabia, bella, verdadera, y todos los elogios que podamos decir que se quedan cortos. Así que estas tres características, pobreza de ego, ser consciente de que su reino no era de este mundo y de que su luz provenía de la fuente creadora y no de sí mismo, son tres características esenciales de las conciencias Melech, vídeo 133, Melech HaMashiach, mejor dicho, Melech HaMashiach, Sadik Amelech, vídeo 134, y Melki Sedek Mashiach, vídeo 144. Que en mi terminología son seres Cristos Sofia, liberados de las ataduras del ego, desconectado del ser, e iluminados por la luz divina. Luces, a su vez, para sus semejantes, ejemplos vivos de la auténtica, verdadera y única vida. Usemos la terminología que usemos, hemos de tener muy presente y cultivar esta pobreza de nuestra parte terrestre. Hemos de tener muy claro y cultivar que nuestra luz no origina en nuestro ser, viene de la fuente, y de que nuestro reino no es de este mundo, porque estamos aquí de manera provisional. Nuestro origen es estelar. Pertenecemos a las estirpes de las estrellas, a estirpes galácticas. Por lo tanto, nuestro reino no es de este mundo. Y más allá de esas estirpes estelares y de esas estirpes galácticas están las estirpes divinas, que todavía están muchísimo más arriba y que desde luego no son de este mundo. Aunque sí es importante saber estar en este mundo, aún sabiendo que no pertenecemos a él. Y hay otra derivación en cuanto al nombre de David, y es que deriva de la palabra Daud. Por eso he escrito aquí, en la parte de arriba, está David, está Daud, y está otra palabra más que es Yadael. Daud y Yadael significa conocido, amado, favorito y querido. Y él es la terminación de uno de los nombres de Dios, concretamente el nombre de Dios en la esfera de Gesed. Y conocido en el ámbito cabalístico es sinónimo de conexión. Conocimiento, Dad, la esfera del conocimiento, la esfera de Dad, que significa precisamente eso, conocimiento, también se traduce por conexión. Por eso, cuando en Bereshit se dice que Adán conoció a Javá, que la conoció sexualmente, significa que se unió sexualmente a ella. De modo que conocer a la divinidad es lo mismo que estar en unión con la divinidad. Y estar en unión con la divinidad es lo mismo que conocer a la divinidad, individual y general. David pertenece a la tribu de Yehudá, de la que se espera que nazca el Mesías, el Mashiach. Hablaré en otro apartado más detenidamente de esto y por qué precisamente se espera de David. David vivió 70 años. En principio, nos enseñan los cabalistas que Dios no tenía previsto darle días de vida terrestre a David. Sin embargo, Adán, que le había escuchado cantar, le había escuchado hacer poemas, le había escuchado hacer canciones, le dijo a Dios, oye, esta alma tan bella, esta alma que genera tanta belleza con su palabra, ¿por qué no encarna la tierra? No, es que no tengo previsto días para él. Y entonces Adán
a quien en principio le correspondían 1000 años de vida, dijo, bueno, pues cedo una parte de mis años de vida para que David encarne. Así que Adán no se equivocó, no era tan pecador, tan transgresor, más cabalísticamente hablando, transgresión que pecado. El pecado es de otros lares. ¿Eh? Cedió y entonces Dios dijo, vale, muy bien, pues cojo 70 años de tu vida y se los doy a David. Obviamente, más allá de que esto sucediera o no, de nuevo estoy en el ámbito metafísico, de nuevo estoy en el ámbito alegórico, de nuevo estoy o intento estar en el ámbito Sod, en el ámbito del secreto místico que está detrás de este relato, como de todos los relatos que están en la Torá y en todos los libros de sabiduría de todos los lugares de la tierra. Y Adán, aprovecho para decir que se escribe en hebreo Aleph, Aleph, Dalet, Mem, a ver, es el acróstico de Adán, David y Masiaj. Porque Adán, ya lo he dicho en otros vídeos, en esos tres que he mencionado antes, era una de las esencias, Masiaj, era una de las esencias Sadik, era una de las esencias Melki. Que hubo cortocircuitos, que hubo de acá para allá, que hubo cambio en los planes, etcétera, etcétera, vale, lo fue. Porque han habido a lo largo de las generaciones seres justos, reyes justos y Masiaj. Cada generación, enseña también la Kabbalah y también el judaísmo, ha tenido su propia encarnación física de Masiaj. Mosé, por ejemplo, otro. Noah, otro. ¿Y por qué no cuajó? ¿Por qué no cuajó en esos tiempos la era mesiánica? ¿Por qué no se realizó en esos tiempos la era mesiánica? Bueno, pues primero de todo, porque la divinidad sabe mejor que nadie lo que hace. Eso para empezar. Y claro, después, y para continuar, aunque ya después de dicho esto, pues ya lo que voy a decir ahora ya un poco sobra, pero bueno, sí lo voy a decir. Para continuar, no solamente es necesario que haya alguien que encarne y lidere hasta cierto punto, lidere, no imponga, que es muy distinto, ser líder es muy distinto a imponer o a dictar. No tiene nada que ver con ser dictador, no tiene nada que ver con ser impostor, de que impongo cosas, nada tiene que ver con eso. Esa gente que sí estaba, esas gentes, esas personas que eran encarnaciones de esencias y de conciencias que ya tenían desarrollada esa conciencia demasiado, como su generación no estaba lo suficientemente preparada y no desarrolló en unidad con esos líderes ese estado de conciencia, no se pudo realizar en su tiempo. Pero como la divinidad en su infinita misericordia nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, pues ahora estamos en este ya 2025 del calendario occidental, 5785 del calendario hebreo, año maya, Uak, Kawak, tormenta rítmica azul, de nuevo recuperando esa memoria, cada vez estamos mejor de memoria en lo general y en lo particular, y gracias a esa recuperación de la memoria, cada vez hay más almas que están en condiciones de encarnar esa conciencia, esa esencia de Mashiach. Porque independientemente de que haya alguien físico que realmente sea una manifestación viva de esa conciencia, sobre todo ha de ser algo colectivo. El Mashiach puede encarnar y de hecho encarna en cualquier alma, judíos y gentiles, porque al fin y a la postre, aunque en esta vida hayamos nacido en un determinado país, con un determinado pasaporte, en un determinado territorio, quién sabe lo que hemos sido antes. Bueno, sí, mucha gente ya sabemos por lo menos una parte de dónde hemos encarnado antes. Entonces, no tiene sentido pensar que solamente
es en la tierra de Israel física donde pueden hacer o van a hacer un Mashiach, que a lo mejor nace ahí. Si yo a mí me da igual, que si nace, que nazca, que me da igual donde nazca. Y si viene, pues bienvenido sea. No es eso lo más importante, sino que estemos primero preparados para su venida y segundo, que estemos en sintonía con su energía, porque ahí será cuando logremos catalizar, cuajar, terminar el pastel de la era mesiánica. Y como David no solamente era rey, sino que también era poeta y cantor, él extrajo de la Torá los Teilim, los salmos. Y fue una manera de integrar el canto y la melodía en las oraciones. Hay 145 Teilim, 145 salmos. David no escribió todos. Escribió una parte y esa obra se dice que la terminó su hijo Salomón. Y de esos 145 salmos que existen actualmente, vamos, que existen desde hace mucho y son con los que nos manejamos ahora, 72 de ellos están relacionados con los 72 Semot, los 72 nombres de Dios de la Kabbalah. Que Dios en la Kabbalah y en el judaísmo tiene muchísimos más que 72 nombres. Sin embargo, estos 72 están relacionados con el árbol de la vida y con las sefirot. Y ese árbol de la vida y esa sefirot ese es también ese templo al que antes me refería, ese templo metafísico, ese templo que es nuestra alma y que el árbol cabalístico de la vida representa a la perfección la hechura de ese templo y representa para quienes conocemos nuestro árbol cabalístico particular, representa dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestros equilibrios y dónde están nuestras debilidades y dónde están nuestros desequilibrios. David se casó con Batseba y se casó con Batseba después de que Urías elitita, el esposo de Batseba, muriera. Esta fue una de las distintas transgresiones que hizo David. Urías elitita era de los más fieles y fuertes guerreros del ejército de David. David se había enamorado de Batseba mientras Urías estaba vivo. Fue adúltero y Batseba, bueno, fueron adúlteros los dos, no solamente David y no solamente Batseba, ambos dos, porque para que haya adulterio tienen que participar el señor y la señora. De ese embarazo nació Salomón. David, de alguna manera, tenía que tapar esa transgresión y no se le ocurrió otra cosa que enviar a Urías a una batalla en la que Urías murió. Y después se casó con Batseba. Sí, primero transgredió y después se casó con ella. Y esta historia me recuerda todo a otra que tuvo lugar en otra parte del planeta, allá por las tierras de Avalon, que otro rey, Uther Pendragón, se enamoró de la esposa de uno de sus más fieles servidores, vasallos y más valientes guerreros, el duque de Gorlois, y en su afán, en su vehemencia, en su deseo irresistible de estar con la esposa del duque de Gorlois, del duque de Cornualles, perdón, Gorlois era su nombre, duque de Cornualles, que no era otra que Igraine, de ahí nació Arturo. Para mí, aparte de que las historias se parezcan, Arturo, Salomón, Alfonso X el Sabio, son la misma esencia, la misma conciencia
encarnada en distintos momentos de la historia, en distintos momentos del tiempo, en distintos lugares del espacio, y trayendo de nuevo ese mensaje de las estrellas, ese mensaje de conexión con la divinidad. Hay también otra versión sobre el esposo de Batseba y hace referencia a que en la antigüedad, cuando un hombre marchaba a la guerra y no sabía si iba a volver con vida, le entregaba a su esposa una carta de divorcio. En ese acto de entregarle a su esposa una carta de divorcio, ella quedaba libre de, si no volvía, o bien porque había fallecido, o bien porque había desaparecido, o bien porque había decidido no volver a casa. Es decir, en esa carta la esposa quedaba completamente libre, quedaba divorciada. Y entonces podía casarse de nuevo. Así que están estas dos versiones sobre Urías en cualquier caso, y lo que sí está fehacientemente probado es que David hizo todo lo que estuvo en su mano para que Urías desapareciera. Batseba, más conocida como Betsabé, Batseba significa hija de 7. Bat significa hija, Saba significa 7, así que hija del 7. Y también la palabra Batseba se traduce o se translitera como juramento. Batseba, hija del 7, guarda el misterio de Malhut, el reino, la tierra física. Malhut es la séptima esfera después de Serampín. La estrella de 6 puntas es Serampín, la estrella de David. El hexagrama, si vemos en un árbol cabalístico la unión de la esfera de Da'at, Gesed, Geburah, Tiferet en el medio, Netzach, Hod y Yesod, ahí vemos que se forma una estrella de David o un hexagrama, que es lo mismo. Así que Batseba, el misterio de Malhut, tiene que ver con esta séptima sefira después de Serampín. El 7, como septenario de la forma, implica e indica completitud. Y el 7 da lugar al 8. El 8 es el número de la espiritualidad en el sendero de ascenso, en el sendero de retorno. Precisamente el sendero que trasciende el 7 y llega a la octava sefirá, contando desde abajo, que es Binah, la tercera de las 3 sefirot supremas. Keter, Jomá, Binah. David, por otra parte, es el cuarto brazo de la sin de 4 brazos. Y está acompañado en esa sin de 4 brazos por los 3 patriarcas principales del árbol de la vida, del pueblo de Israel y de la Jerusalén arquetípica, que son Abraham, Isaac y Jacob. De modo que David, que corresponde a Malhut, es el cuarto sostén de esa sin de 4 brazos, o también podemos decir la cuarta rueda del carruaje sagrado, de la Merkabá, de nuestro cuerpo de luz. Y voy ahora con Eslomó, Salomón. Eslomó, esta palabra Eslomó deriva de Shalom. Shalom significa paz, Eslomó o Salomón significa el pacífico, significa también el pacificador y también el más sabio de los hombres, como decía al principio. Obviamente era tremendamente sabio, era un mago, era alquimista, vino de las estrellas y jamás olvidó su origen estelar, y además vino
vuelvo a decir, a recordar en su tiempo ese origen estelar. Y teniendo Shalom, que significa paz, en el origen de su nombre, fue una esencia, fue una conciencia, fue un alma, fue un ser humano que vino a materializar todo lo que pudo la paz. Según el Zohar, Salomón, o Eslomó, me gusta más decir Eslomó, tenía 7 nombres. Era llamado por 7 nombres. Y esos 7 nombres aluden nuevamente a 7 sefirot, a 7 de las emanaciones cósmicas del aspecto masculino inferior, Serampín, que está en lo alto. Son también 7 coronas. Las sefirot también son coronas, son dimensiones, son emanaciones cósmicas, son bodegas, como decía Juan de la Cruz. Y esas 7 coronas, esos 7 nombres, no los voy a decir aquí porque sería muy largo. Quizá pues a lo mejor en algún otro vídeo dedicado solamente a Salomón podría decirlos. Esos 7 nombres, esas 7 coronas, los recibió por el mérito y la labor alquímica que realizó consigo mismo y que le permitió subir al trono, sentarse y gobernar desde él. ¿Qué trono? El trono de gloria. Subir a ese trono de gloria, sentarse en él y gobernar desde ahí. En primer lugar y sobre todo en sí mismo y por extensión en su pueblo. Fue un hombre que no guerreó con ninguno de con ninguno de los países limítrofes, cosa que David sí. David fue un guerrero, un guerrero. Y además David, si te acuerdas, derrotó al gigante Goliat, porque los gigantes existieron en la tierra y siguen existiendo, aunque no los veamos. Se marcharon de la superficie y están en otros lugares. Sin embargo, aunque su padre fue un guerrero, Salomón no. Salomón hacía todo lo posible para hacer alianzas con todos los pueblos limítrofes, con todos los reyes que estaban alrededor, y eso mantuvo el reino de Israel en paz durante todo el tiempo de su reinado. Luego, cuando Salomón se marchó, murió, desapareció, bueno, justo pasó lo contrario. El reino de Jerusalén comenzó a dividirse, a día de hoy sigue dividiéndose, y las tribus, las 12 tribus, se esparcieron por todo el planeta. En una experiencia nocturna de hace varios meses, cuando ya tenía pensado hacer este vídeo y tenía ya algunas notas tomadas sobre él, escuché lo siguiente. Eso también lo hacía Salomón. Inmediatamente me desperté, tomé nota y al día siguiente empecé a reflexionar sobre ello. Bueno, ¿y qué es lo que hacía Salomón? Reinar con sabiduría, reinar con Jochma, reinar con Biná, reinar con la Kabbalah, que en aquel momento no se llamaba Kabbalah, era la Sot Jochma, la sabiduría secreta. Con Jochma y con Biná, porque Biná es la tercera después de Jochma y están unidas. Jochma, sabiduría, Biná, entendimiento. Por eso hay si recuerdo bien, es un proverbio, sí, el libro de los proverbios está atribuido precisamente a Salomón, que dice, vive con, no lo voy a decir bien, pero bueno, voy a decirlo, vivir con sabiduría, edificar con sabiduría y construir con entendimiento. Creo que va por ahí. ¿Esto qué significa? Que necesitamos la Jochma, la sabiduría, la intuición, la Ruach HaKodesh, y luego necesitamos materializar esa Ruach HaKodesh, esa intuición, esa sabiduría. Y eso es lo que hace Biná. Biná da entendimiento a la Jochma. Biná pone en palabras la Jochma, porque si no la Jochma no podría explicarse, no podría describirse. Si no podemos describir, ni explicar, ni ponerle nombre a la Jochma, no podemos construir nada. Así que eso es lo que hacía Salomón. Reinaba con sabiduría, reinaba con Jochma y Biná unidas.
Y no solamente con Jomá y Binah unidas, también reinaba con justicia, es decir, Gesed. Y Gesed tenemos en el árbol de la vida de nuevo el equilibrio entre Gesed y Geburá. Geburá es rigor, Gesed es misericordia. La unión adecuada de la misericordia, del amor, de la benevolencia con el rigor, los límites, la fuerza. ¿Y a dónde deriva esto? Deriva a Tiferet, mejor dicho, vuelca a Tiferet. Ese centro del hexagrama en el árbol de la vida, ese centro de la estrella de 6 puntas, que precisamente Tiferet es la sefirá del rey. Del rey sol, es nuestro sol, es nuestro self individual. Y es la esfera, por lo tanto, de la sol-edad, la edad del sol, una vez que hemos superado, trascendido, avanzado la lunedad, la edad de la luna que está representada por Yesod. Esa Sojotma, vuelvo a decir, es el antiguo nombre de la Kabbalah y es el árbol de la vida, agua viva, tanto en el ámbito espiritual y místico como en el ámbito terreno. El árbol de la vida es un agua, es una esencia viva, un agua viva, como también lo es la Torá. Y en la medida en que bebamos de esa agua viva, que es el árbol de la vida, estaremos trayendo vida a nuestra vida y por extensión a la vida en general. Era un sadik, ya lo he dicho antes, manejaba las fuerzas astrales representadas por Yesod, las fuerzas elementales representadas por Netzach y las fuerzas mentales representadas por Hod. Las energías angélicas y arcangélicas también las dominaba, tanto las de más alta vibración como las de más baja vibración. De hecho, se dice, está escrito, que tenía una de estas fuerzas de baja vibración, habitualmente llamadas demonios, tenía a una de ellas, tenía a uno de ellos como sirviente, con el nombre de Asmodeo. Y nuevamente, más allá de que esto fuera así, ¿qué es Asmodeo? ¿Qué son los demonios? Pues son esas partes del ego separadas del ser, separadas de la tutela del ser superior, esas fuerzas de Netzach, Hod y Yesod que sacadas de cauce, manejadas con ignorancia, producen demonios, claro, producen destrucción, producen caos. Así que, en definitiva, esas fuerzas demoníacas son nuestra propia parte oscura que hemos de iluminar, nuestras clipot que hemos de transformar en mitzvot, para que dejen de ser demonios y se conviertan en ángeles. Por lo tanto, era un gran alquimista y, de nuevo, vuelvo a decir lo que he dicho hace un momento, esa capacidad para manejar Netzach, Hod y Yesod y subir a la esfera de Tiferet, la esfera del Sol, la esfera del astro rey, el astro rey en el sistema solar en el que habita la Tierra y en nuestro propio sistema solar, nuestra esencia, nuestra conciencia es nuestro astro rey, en nuestra carta natal zodiacal, el Sol es la máxima energía a desarrollar de ese mapa. Con otras denominaciones en la cosmología maya, en la numerología, en el tarot, siempre está representada esa conciencia solar que nos recuerda que hemos de volver a recuperar esa conexión con nuestro self, con nuestro auténtico ser, con nuestra auténtica esencia. Y entonces pasamos de estar bajo la influencia de la luna de Yesod para estar bajo la influencia del sol. Y aquí viene a colación, cuando trascendemos Yesod
y llegamos a Tiferet y pasamos de la lunedad, la edad de la luna, a la soledad, la edad del sol, es la amada en su amante transformada, Sir Hasidim, cantar de los cantares. ¿Quién es la amada en el amante transformada? Pues esa parte terrena nuestra que se transforma en alma y que después esa alma se transforma en el ser. Salomón también encarnó la frecuencia y la conciencia Mashiach, en el sentido de libertador. Vuelvo a decir, Tiferet, el sol, la liberación de qué? De las ataduras, de lo que está debajo. Superamos las ataduras de Yesod, de Netzach, de Jod, y entonces nos elevamos a Tiferet, nos quedamos libres. Y más que el libertador, Mashiach es el que ocupa el lugar del sol. La esfera central de esa estrella de 6 puntas que he mencionado antes, de ese hexagrama que he mencionado antes y que voy a repetir otra vez cuáles son las sefirot que lo componen. Da'at, Gesed, Geburá, bueno, lo estoy diciendo así, pero si tienes el árbol enfrente quedará invertido. Da'at, Gesed, Geburá, Tiferet, Nesad, Jod y Yesod, con Tiferet como centro. Salomón fue todavía mucho más rico que su padre. Y Salomón, esto también está escrito, tenía una altísima relación con lo que actualmente es península ibérica. En los textos hebreos se menciona un lugar con el nombre de Tarsis, un lugar en el que había muchísimo oro. Y ese lugar en el que había muchísimo oro, Tarsis, en hebreo, los sabios han llegado a la conclusión de que se trata de península ibérica, no como está constituida actualmente, como es lógico. Sí, está bastante claro que consideran que Tarsis era lo que hoy es península ibérica. Y el rey Salomón enviaba continuamente naves a Tarsis. Se dice que para llevarse de Tarsis oro y plata, y también se dice que para que pudieran llegar a esos lugares judíos que estaban en diáspora, que estaban en éxodo, que estaban escapando de otros puntos del planeta en el que no eran bien recibidos. Tarsis se considera un lugar de la cuenca mediterránea. Si miramos el mapa de península ibérica, justo a la derecha está el mar Mediterráneo, se ubica a Tarsis ahí, y también se ubica, sobre todo se ubica a Tarsis en la parte sur de la península ibérica, en lo que actualmente es la zona de Cádiz y de Huelva. Y eso tiene mucho sentido porque en esa zona, más próximo a Huelva que a Cádiz, durante muchísimo tiempo hubo unas riquísimas minas de oro que fueron explotadas por mucha gente. Si recuerdo bien, fueron los romanos quienes ya se llevaron el último oro físico que había ahí. De los tartesos y de Tarsis poco se sabe. Es uno de tantos pueblos, tantas comunidades que no se sabe muy bien qué sucedió, que desaparecieron. Hay muchas teorías, no se sabe muy bien. Sin embargo, sí es importante señalar, por lo menos para mí lo es, esa relación entre Salomón y península ibérica, y no solamente de Salomón, sino de la cultura, de la sabiduría, de todo lo hebreo en general. Porque en península ibérica el pueblo hebreo estuvo nada más y nada menos que 15 centurias.
No es un día, no es un mes, no es un año. 15 centurias, 1500 años. De modo que, por mucho que a mucha gente le pese, soy consciente, allá ellos y allá ellas, Península Ibérica tiene mucho de la cultura hebrea. Los árabes estuvieron 8 centurias, o sea, un poco menos de la mitad. Península Ibérica también no sería la que es actualmente sin esos 800 años de legado árabe. Por supuesto, hubo muchísimos más pueblos en Península Ibérica, todos dejaron su legado, como hoy aquí estoy hablando de David y Salomón, pues me arrimo el ascua a la sardina de lo judeo y de lo cabalístico. El siglo de oro español está lleno de cabalá, por activa, por pasiva y por la del medio. Y ahora voy a hablar de David y Salomón en su conjunto. Y aquí también hace unos meses, en otra experiencia nocturna, escuché, hay 2 reyes David y hay 2 reyes Salomón. David de arriba, bueno, esto ya no lo escuché, esto ya lo deduje. David de arriba y David de abajo. Salomón de arriba y Salomón de abajo. ¿Qué es arriba? El cielo. ¿Qué es arriba en el alma, en el árbol de la vida de la Kabbalah? Arihampin, otra vez, el rostro inmenso. ¿Y qué es abajo? Seirampin, el rostro menor, el pequeño rostro. Y de nuevo, arriba y abajo, hay una Malhut celeste y hay una Malhut terrestre, siendo una espejo de la otra. Ya sabes que hay 4 universos en el árbol de la vida. Después hay un quinto universo que en realidad es el primero. De ese primer universo, que es Anan Kadmon, surgen los otros 4, Asilut, Briah, Yetzirah, Asia. Hay 5 vídeos en este canal sobre estos 5 universos. No recuerdo ahora los números, no los he apuntado, los puedes buscar, los vas a encontrar. Y esto significa que hay un árbol completo en cada uno de esos universos y hay un árbol completo dentro de cada una de las sefirot de cada árbol. Por eso, con el árbol de la vida nos podemos ir hasta el infinito y más allá. Y entonces es lógico, con todas esas divisiones, esa escalera de Jacob, esa escalera que vio Jacob, pues es el árbol extendido en todos los mundos, en el que se van comunicando unos mundos con los otros, se solapan y Malhut de un mundo es otra esfera del siguiente y así. ¿Quiénes son que representan David y Salomón de arriba? Pues David y Salomón en conexión con lo superior. David y Salomón en experiencia mística. La sabiduría superior de Jomá y del aspecto masculino superior que es Abba, Padre. Y David y Salomón de abajo pues representan la conexión con lo inferior, la conexión con lo terreno, la conexión con la experiencia humana, la sabiduría del aspecto femenino interior, inferior en Malhut, el reino de la Sequiná. Porque en Malhut y en la tierra y en la humanidad, por raro que pueda parecer, hay secretos valiosos, importantes, necesarios, que no están en la Malhut celeste. Por eso, cada vez que se transmite este conocimiento, esta Sod Jodma, bajan ángeles, bajan sadiquín, bajan maestros, sabios, guías a escuchar. Y esto significa que los seres humanos tenemos mucho que enseñar o recordar a los seres celestes.
Somos hermanos, seres celestes, seres humanos. Sin embargo, arriba no lo saben todo. Hay cosas que las sabemos aquí. ¿Y por qué hay cosas que las sabemos aquí? Porque precisamente la experiencia en la humanidad y en la materia, en la densidad de la humanidad y de la materia, nos da un conocimiento y una sabiduría que no existe en los planos en los que no hay materia, en los que no hay densidad. Así que, por favor, empecemos y sigamos viéndonos como los seres maravillosos que somos, aunque todavía haya muchas transgresiones, desequilibrios, desarmonías que hemos de resolver. Y que no las vamos a resolver si nos consideramos lo peor de lo peor, que es lo que durante tantas centurias se transmitió y nos creímos, porque de una manera u otra participamos en esa historia, participamos en ese juego. Así que ese David y Salomón de arriba son el David y Salomón de la trascendencia. Y David y Salomón de abajo son el David y el Salomón de la inmanencia. La trascendencia es la esencia, la conexión con lo superior. Y la inmanencia es el plano del alma, de la personalidad, la conexión con lo inferior, con lo terrestre, con lo humano. Y esto nos lleva a que hay dos grados en todo, superior e inferior, así como arriba, hacia abajo. Y cada uno de esos grados, aunque sean dos grados, grado de lo superior y grado de lo inferior, grado de lo trascendente y grado de lo inmanente, cada uno de esos grados tiene múltiples divisiones, múltiples formas, múltiples trozos, todos ellos de una única unidad, sí, sin embargo, porciones, trozos, dimensiones, gracias a las cuales se puede conocer la completitud de la unidad. Y voy a hablar ahora de la cama de Eslomó. Cama, mesa, reino de Eslomó. Se dice, 60 guerreros la guardan, de los fuertes de Israel. Pues claro, tiene que ser fuertes. Estamos hablando del rey Salomón. No va a tener ahí guerreros débiles. No. 60 guerreros la guardan, de los fuertes de Israel. Y aunque haya dicho la palabra cama, la cama de Eslomó, la mesa de Eslomó, el reino de Eslomó, nuevamente vuelvo a recordar que esto, más allá que algo físico, se refiere a algo metafísico, se refiere a algo energético, místico, espiritual. ¿Quiénes son esos 60 guerreros? Bueno, 60 es 6 por 10. Así que tenemos otra vez Seirampín, el rostro menor, 6 Sefirot, desde Gesed hasta Yesod, multiplicado por 10. ¿De dónde sale el 10? Pues del árbol completo que hay en cada una de las Sefirot. 6 por 10, 60. Así que se trata de 60 guerreros, 60 energías, 60 inteligencias que salen de cada una de esas 6 Sefirot, cada una con su propio árbol dentro. 60 es la gematría de la letra hebrea Samej, que significa soporte. Y 6 es la gematría de la letra hebrea Bab, que significa gancho. Si multiplicamos 60 por 10, tenemos 600, que es la gematría de la Mem Sofit, de la Mem final, que representa, entre otras muchas cosas, a las aguas inferiores, las aguas que están aquí, en el planeta y en nuestro cuerpo. 6, 60, 600, 6000 nos lleva a la cámara número 6, que es Tiferet de Keter. En el vídeo 121 están explicadas las 9 cámaras de la Kabbalah de esas 9 porciones. Israel
60 guerreros. Acabo de explicar lo de los 60 guerreros. 60 guerreros la guardan. De los fuertes de Israel. ¿Qué representa Israel? El pueblo de Israel. El pueblo de Jacob, que antes de llamarse Israel se llamó Jacob y siguió, es el único patriarca, el único personaje de la Torá que durante toda su vida se llamó con sus dos nombres. Otros, como por ejemplo Abraham, dejó de llamarse Abraham y se llamó Abraham ya para el resto de sus días. Sarai empezó a llamarse Sara y se llamó ya Sara para el resto de sus días. Bueno, pues Israel conservó los dos nombres, porque cada uno de esos dos nombres, Jacob e Israel, hace referencia a un grado de evolución. No voy a entrar ahora en ello porque no es el motivo de este vídeo. ¿Y quién es el pueblo de Jacob? Pues el pueblo de Tiferet, otra vez, Tiferet, la esfera del ser y la esfera del self individual. También podría decirse el pueblo del sol, porque Tiferet es el sol de nuestro árbol cabalístico. Así que pueblo del sol, pueblo del self, pueblo indiviso, porque el self individual, individual significa es algo que está indiviso, no está fragmentado, somos una unidad, somos una totalidad, por eso somos seres individuales. Y una vez que desarrollamos e integramos y trascendemos todo lo que tiene que ver con el self de Tiferet, nos dirigimos, el self, mejor dicho, se dirige con paso certero hacia el ser transpersonal, que es Keter. Si es que puede atravesar el abismo de Da'at, conocimiento, unión. En caso de que sí, de Sadik pasa a convertirse en K2. De justo pasa a convertirse en santo, en sagrado. Y es coronado por las estrellas del Ein Sof, porque más arriba del sistema estelar hay otro sistema. El sistema estelar que conocemos está colgado de ese otro sistema, y ese otro sistema que está más allá de este que conocemos empieza en el Ein Sof, el infinito. Así que es coronado por las estrellas del Ein Sof y recupera su esencia de estirpe real, o recupera su estirpe real. La palabra Jacob significa cogido por el talón, es decir, colgado por los pies. ¿A dónde? A la fuente de la creación. De modo que también puede decirse que el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, es el pueblo cogido por el talón, el pueblo sujeto por los pies a la fuente de la creación. El pueblo que conserva la memoria de cómo regresar directamente a esa fuente, porque como está cogido por la fuente, esa memoria la tiene ahí, la tiene en el talón y en el resto del cuerpo. Y esa memoria se puede recuperar, ese regreso a la fuente se puede realizar incluso estando de cuerpo físico y material presente. De hecho, es una de las tareas, propósitos que hemos venido a realizar aquí y que vamos a realizar cuando sea del tiempo. Y también podemos decir que el pueblo de Israel, hay un vídeo sobre el pueblo violeta, número 102 de este canal, que el pueblo de Israel es el pueblo del Sadik y el pueblo del Masiaj, un pueblo de reinas y de reyes santos, realizados, materializados y viviendo una vida sagrada y una vida santa. En mi terminología, seres Cristos Sofia. ¿Y a qué se refiere la cama
la mesa, incluso el reino de Shlomo. Pues de nuevo se refiere a Malhut. La negra. Malhut es llamada la negra, porque la tierra es negra, el suelo es negro, por lo menos oscuro. Y aquí viene a cuento otra frase del Sir Hasirín, del Cantar de los Cantares. Negra soy y sin embargo hermosa. Esa negra, que aun siendo negra es hermosa, ¿por qué es hermosa? Porque la oscuridad está dentro de y circundada por la luz. Hasta que esta, la luz, penetra por completo en la oscuridad y se hacen una, como lo fueron en el principio y lo serán en el final. Primero fue creada la oscuridad, luego de la oscuridad se separó la luz. La luz siguió llamándose luz y a la oscuridad se le llamó tinieblas. Y negra, aparte de referirse a Malhut, aparte de referirse a la tierra, pues se refiere también a la Sulamita, Maqueda, la reina de Saba. Y otra vez nos volvemos a encontrar con la palabra hebrea Saba, que significa 7. Y Maqueda, la reina de Saba, que también tiene que ver con Malhut en el árbol de la vida, igualmente hace referencia a esa parte femenina de la divinidad que permanece negra, que permanece oscura, que permanece en exilio, acompañando a todas sus criaturas hasta que éstas recuperen el estatus divino, recuperen la conexión profunda y directa con la divinidad, y entonces ya la Ségina dejará de estar en el exilio, dejará de estar divorciada y el rey y la matronita podrán encontrarse de nuevo en el planeta Tierra, como lo hicieron en su tiempo Salomón y Maqueda, que fueron padres de un hijo que posteriormente reinó en Etiopía. A ese hijo de Maqueda y de Salomón, Salomón no solamente le entregó riquezas materiales, todo el oro, bueno, todo, oro, plata, etcétera, sino que también le transmitió y le entregó muchos de sus conocimientos y muchas de las herramientas de alta tecnología, de tecnología estelar que él poseía y que le permitía también, le permitió hacer todo lo que hizo. Era un gran alquimista, era una esencia y una conciencia muy elevada, sí, también gracias a eso tuvo en sus manos una altísima tecnología, unas altísimas herramientas que pudo manejar y, por ejemplo, para construir el templo de Salomón, un templo que en aquel tiempo, con los útiles que había en aquel tiempo, pues sería impensable, pues como sucede con las pirámides de Egipto, como sucede con las pirámides mayas, como sucede con tantísimos monumentos y templos y construcciones que hay en el planeta. Y Malhut, también se dice que en tiempo de Shlomo la luna estaba completa. La luna se refiere a Malhut. ¿Por qué estaba completa? Estaba como en el plenilunio, estaba llena en tiempo de Shlomo, porque como él había sido capaz de mantener la paz, la prosperidad, la benevolencia en su reino, la luna, Malhut, estaba completa, estaba como en su fase llena. ¿Y por qué Malhut? ¿Por qué y para qué Malhut a veces se le llama luna? Pues porque Malhut es la séptima sefirá después de Seiranpin. Seiranpin termina en Yesod, la esfera lunar, y más allá de la esfera lunar, la esfera de las energías astrales, esas que debemos saber manejar para que no nos manejen. Como Yesod es la última de Seiranpin,
todas las esferas anteriores vuelcan sus bendiciones en Yesod. Y Yesod vuelca esas bendiciones en Malhut. Por eso Malhut es el reino en que todo lo anterior se materializa. Según que Yesod esté lleno, completo, o esté menguante, pues eso va a ser lo que va a caer, a revertir, a derramar en Malhut. Y como llevamos siglos en estado menguante, no solo por la luna nos recuerda, precisamente las fases de la luna nos recuerdan eso, que hay un tiempo para sembrar, un tiempo para recoger, un tiempo de crecida, un tiempo de mengua, que sí, que eso es así, eso está recogido en el Eclesiastés, otro libro atribuido a Salomón. Aparte de recordarnos eso, también nos recuerda que mientras no estemos en completitud individual, mientras no logremos la completitud en general, Malhut, la luna, estará incompleta, estará menguante. Y ahora vamos a irnos de Roma a Jerusalén. Todos los caminos llevan a Roma. Una frase muy conocida en muchos ámbitos. Si a Roma le damos la vuelta, tenemos Am-Or. Am, en hebreo, significa naciones. Y Or, en hebreo, significa luz. Así que Roma, dado la vuelta, bueno, y sin dar la vuelta también, es luz de las naciones, luz de los pueblos, luz de madre, padre cósmicos, increados, porque la divinidad es increada y la divinidad es trascendente. Sin embargo, para que la podamos conocer, crea y se convierte en inmanente. Y una vez en Roma, una vez en la luz de las naciones, y sigo insistiendo en que todos los pueblos son luz para las otras naciones, no hay, y si me equivoco, no hay un solo pueblo que esté destinado a ser luz de las naciones, yo por lo menos así lo siento, no hay uno solo, porque eso sería reducir muchísimo todo. Así que Or, Or, cada pueblo tiene su llamita de luz para el resto de las naciones. Y una vez en Roma, vale, ya hemos llegado a Roma. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Bueno, pues una vez hemos llegado a Roma, una vez hemos llegado a la luz de las naciones, que también es la luz dentro de nuestras naciones, las naciones también están, todo lo que nos compone, esa luz que tengo que darme a todo lo que compone mi ser, desde ahí todos los caminos llevan a Jerusalén. Es decir, que los caminos no se acaban en Roma. Y qué bien que no se acaben en Roma, porque precisamente ahí, en una parte de Roma, quien está ahí, y no lo voy a mencionar, precisamente no es el más amante del género humano. Así que mucho mejor que lleguemos a Roma, sí, con este sentido de luz de las naciones, y que luego seamos capaces de caminar para llegar a Jerusalén, a Jerusalén. Jerusalén, ciudad de la paz y de la completitud. Y que no me estoy refiriendo a la Jerusalén física, por favor, que bueno, que es una tierra maravillosa. Confío en volver y confío en volver en este año. Hace ya muchos que fui. Jerusalén es la puerta de entrada al reino de los cielos, a la tierra prometida, el origen más allá de toda forma. Y una vez que llegamos a Jerusalén, nos sentamos en el trono real y gobernamos con soberanía y poder. ¿Sobre quién y sobre qué? Pues obviamente sobre mi propio ser y sobre mi propia vida, porque no tengo derecho a gobernar sobre alguien más. ¿Y cómo?
con libertad, con responsabilidad, con capacidad, con todos los talentos, porque únicamente nos corresponde ejercer esa soberanía y ese poder con nuestro ser y con nuestra vida. Únicamente tenemos permiso para eso. Sí que es cierto que en la medida en que hacemos eso con nuestro ser y con nuestra vida, somos ejemplo vivo, lo queramos o no, todos los seres son ejemplo vivo para otros seres, somos un ejemplo vivo de cómo van las cosas cuando eres consciente de que estás cogida por el talón, que estás con los pies, que estás colgada por los pies y que ese estar colgada por los pies te da la gracia de estar conectada con la divinidad. Entonces, claro, eso la gente lo ve, ve lo bien que nos va la vida, ve nuestra salud, ve que se materializan los proyectos de nuestra alma. Y entonces, pues claro, la gente no es ciega. Entonces, en ese sentido, todos los seres somos ejemplo vivo para quienes nos rodean, de la misma manera que quienes nos rodean son ejemplo vivo para cada uno de nosotros. Otra cosa es que ese ejemplo nos convenga o no. Si el ejemplo es un ejemplo de alguien que hace actos poco benevolentes, pues claro, en ese ejemplo no me voy a fijar, pero ese ejemplo está ahí para recordarme lo que no hay que hacer. Por eso, absolutamente todo tiene su maestría del lado del bien, de eso que llamamos bien, aquí en este plano, y maestría del lado del mal. Me están enseñando. Toda la gente que todavía hoy hace cosas que están enfocadas en la destrucción, nos están enseñando que ese camino ya está obsoleto, ya está caduco, que ese camino no va a llevar a la prosperidad, no va a llevar a la paz de los pueblos. Entonces, ejemplo, al fin y al cabo. Y una vez que llegamos a Jerusalén y nos centramos en el trono, si hemos logrado el mérito suficiente, la alquimia suficiente, la transformación suficiente, de nuevo estamos en conexión con nuestra esencia. Melech o Malca, el sol, reyes y reinas en la tierra. Automaestría, alquimia, individualización, evolución, ascenso. En la carta número 19 del tarot, el sol, está representado esto, Melech y Malca unidos, reyes y reinas, energía femenina, energía masculina de la mano, actuando en conjunto, actuando en unión. Y Jerusalén, Jerusalén, Yesurún, es el arquetipo de ciudad perfecta, de ciudad madre arquetípica, ciudad matriz, en la que la rectitud, la justicia, la justeza, la paz, la completitud reinan, la sabiduría, por supuesto, el amor, la unidad, reinan y como reinan, cubren de bendiciones múltiples y diversas a todos sus súbditos. Y la paz, esta paz que representa Jerusalén, Jerusalén, Yesurún, ahora hablaré de esta tercera palabra, no significa una ausencia completa de conflictos, de desequilibrios, no, sino de un equilibrio dinámico y una búsqueda, un encuentro, una implementación de soluciones constructivas para los problemas y las distorsiones que vayan surgiendo. Unas soluciones que no beneficien a unos pocos, como ha sido habitual, sino que beneficien a la totalidad. De una manera u otra ha de estar beneficiada la totalidad. Y por supuesto, la totalidad, es decir, cada una de las individualidades que forman esa totalidad, han de participar, poner su parte, su grano de arena en ese beneficio. Han de hacer algo, han de aportar algo. Y este ejemplo de ciudad arquetípica, hubo una ciudad antiguamente que era la ciudad
del rey sacerdote Melquisedec. Era un ejemplo de este tipo de ciudad. Camelot, en Avalon, otro ejemplo de este tipo de ciudad. Shambhala, Egipto dorado, India dorada, Atlantis, por supuesto, antes de que las cosas ya eh, se, se llevaran a donde se llevaron. Han habido múltiples ejemplos de ciudades perfectas, de ciudades completas. Y vuelvo a decir, perfecto y completo no es que todo lo hago al 100% bien, no, es que soy capaz de hacer unas cosas bien, otras muy bien, otras excelente y otras regular y mal, y me ocupo en modificar a bien esas que hago regular y mal. O sea, se trata de eso, no de eliminar, porque además es que en este plano de la dualidad, pues seguramente sería imposible. No podemos eliminar la dualidad. Existe el día y la noche, existe el yin y el yang. Entonces, es más en ese sentido, ¿no? De ser capaces de trascender los problemas, de ser capaces de trascender las transgresiones, las clipot, etcétera. Y una de las características de esas ciudades arquetípicas y de esas ciudades que existieron en lo físico y que existen en otros sistemas estelares, existen en otros planetas, son ciudades en las que la gente, el común de las gentes, está plenamente conectada con la divinidad, habla cara a cara con la divinidad, sin intermediarios, aunque a veces, como la divinidad, si se presentara así de golpe, pues es posible que no pudiéramos, o sea, el haz energético sería tan fuerte que no podríamos resistirlo, esa divinidad eh, mayor, esa divinidad general, sí que han habido dioses menores, por llamarlo así, representantes, mmm, desplegando distintas facetas, distintas cualidades de la divinidad, para que a través de esas divinidades menores o de esos representantes o de esos ministros conociéramos esas facultades y conociéramos y conocemos en el presente esas facultades de la divinidad. Porque la conexión ha de ser cara a cara, como decíamos, cara a cara hablo yo con Dios, sin acertijos, sin intermediarios, directamente. Pero claro, el grado de evolución y de vibración y de desarrollo de alma y de esencia que teníamos, pues no es el que tenemos la mayoría de los mortales ahora, por lo menos yo, que yo sepa, no estoy todavía en ese nivel. ¿Que confío en esta en algún momento? Pues sí. ¿Que elaboro para ello? Pues también. Jerusalén también está relacionada con la palabra Shalom y por eso es la ciudad de la paz. Y no solamente la ciudad de la paz, sino también de la completitud. Porque por gematría, Jerusalén, por gematría y por significado, tiene otras muchas acepciones aparte de ciudad de la paz y ciudad de la completitud. Y te remito a ese volumen número 24 del SOAR de Ediciones Obelisco, en el que hay un apéndice, el apéndice en el que en parte me he basado para hacer este vídeo, y ahí puedes encontrar no solamente la gematría, sino otros significados que se dan a la palabra Jerusalén y que se dan también a la palabra Shalom. Jerusalén está relacionada con Yesurún. Yesurún significa un montante, es decir, un grupo de gente. Y Yesurún, esto lo explico en el vídeo 102 sobre la tribu violeta, Yesurún hace referencia a un tercer grado que va después del segundo grado, que sería Israel. Entonces tendríamos primer grado, Jacob; segundo grado, Israel; tercer grado, Yesurún. Yesurún, aparte de significar un montante, es un título poético e ideal para referirse a Israel, al pueblo de Israel.
Y ese tercer grado, que está después de Israel, es un grado de vislumbre del mundo espiritual. Israel es, si dividimos, bueno, no, antes de eso, Yesurún tiene una raíz en Yasar. Yasar, aquí está. Yasar significa directo, significa justo, significa recto. Justo y recto en el sentido de persona justa y justo, recto y directo en el sentido de voy en dirección justa, en dirección directa, en dirección recta. Y atendiendo a esta raíz de Yasar, si a la palabra Israel le damos, la dividimos en dos, tenemos Yasar, él, directo a él. ¿Quién es él? El nombre de la divinidad en la esfera de Gesed. Y Jerusalén también es la ciudad de las 12 puertas, de las 12 tribus, ciudad, cama, mesa, de las 12 puertas, de las 12 tribus, de las 12 gemas del pectoral del Cohen Gadol, 12 coronas, 12 linajes estelares, 12 signos zodiacales, 12 hebras del ADN, 12 centros principales psicofísicos en nuestro cuerpo, es decir, 12 chakras principales, 12 asientos de esa mesa. Y si consideramos Jerusalén como una mesa, pues a mí enseguida se me va la idea a la mesa redonda de Camelot. La rueda zodiacal, ya la palabra lo dice, rueda, pues también es una mesa, también puede ser una cama, hay camas redondas. Y en definitiva nos está hablando del círculo. El círculo, como este círculo que hay aquí detrás, el círculo no tiene principio ni tiene fin. Y lo que se coloca en el centro está a una distancia igual del resto del círculo. Ahí no hay diferencia. Eso también tiene que ver con esa unidad y ese Tiferet como centro de un círculo en el que están todas las razas sentadas ante la divinidad. Y cuando digo todas las razas, no me refiero solo a las razas humanas, sino me refiero a absolutamente todas las razas. Si a 12, así que estaba diciendo, esa mesa redonda del rey Arturo, que enseguida nos conecta con el Santo Grial, y mesa, igual que arca, pues también puede ser una nave espacial, ¿por qué no? Una nave con distintos departamentos, una nave con distintos asientos, una mesa con distintos asientos, en la que el número 13 no se podía sentar cualquiera. Y no porque fuera peligroso, sino porque tenía que ser alguien que hubiera sido capaz de trascender el 12 y entonces poder estar en ese asiento número 13. Porque cuando a 12 le sumamos 1 por la totalidad de esa cama, de esa mesa, de esa ciudad de 12 puertas, tenemos 13. Algunas gematriot del 13. Aquí están. Ejad, unidad. Ahabá, amor. Ahabá deriva de la raíz Hab, que significa dar. Así que no es amor en el sentido de sentimiento o de emoción, sino que es amor en el sentido de dar. Es decir, muestro mi amor dando. No, hay que te quiero mucho, te amo mucho, tal, que sí, que está muy bien. Y que también está ese sentimiento, está esa emoción. Sin embargo, esta ajabá, este amor, es un amor que va más allá de eso, trasciende eso, porque es dar, la esencia de dar, el deseo de dar. Cuanto más damos, más nos parecemos
a la fuente divina y cósmica de la existencia, cuya esencia es pura y exclusivamente dar a todas sus criaturas el máximo bien. Poteach est yadeja, umasvia lejol hay razón. Así que eso es lo que en verdad nos recuerda y nos indica la palabra Ahabá. Y otra palabra con gematría 13 es Pesach. Pesach, que significa Pascua, también significa liberación. Y cuando sumamos 13 más 13, pues ¿qué tenemos? El tetragramatón. Y cuando sumamos 13 más 13, también tenemos Kabed, que significa hígado. Tetragramatón e hígado tienen la misma gematría. Por eso en las meditaciones cabalísticas pasamos las letras, los semot, palabras por el hígado. Porque es pasar por el hígado es como pasarlo por Dios. Porque el hígado materializa, como Dios, la esencia materializa. Y en Ahabá, mientras estaba escribiendo Ahabá, me di cuenta de que la palabra Ahabá tiene dos Hei y tiene una Aleph y una Bet. El tetragramatón son también dos letras Hei, la Hei de arriba, la Hei de abajo, con la Yud y la Ba. Así que de alguna manera, Ahabá es el tetragramatón con otras letras. La Aleph es la primera del alefato. Y la Aleph representa, cuando vemos la Aleph, sabemos que representa la totalidad del tetragramatón, y no solamente eso, es como una representación de la deidad, porque Aleph es valor uno, unidad. Y la Bet es la primera letra de Bereshit. Cuando unimos la Bet con la Lamed, tenemos la palabra corazón, que suma 32. Los 32 senderos de la sabiduría representados en el árbol de la vida de la Kabbalah. Y el 13 hace referencia a las 13 medidas de la misericordia, hace referencia a los 13 principios de la emuná, descritos por Maimónides, y el 13 hace referencia, tenemos el arcano número 13, el arcano sin nombre, también llamado la muerte, porque ha de haber una muerte iniciática, simbólica, ha de morir lo que no soy para que pueda vivir, renacer, resucitar lo que soy. Así que todo esto, en alusión al 13, tiene también que ver con Jerusalén. Voy a incidir un poco más en la palabra shalom, en la palabra paz. Eslomó y Jerusalén contienen esa palabra en su nombre. Eslomó, el pacífico, el pacificador, y Jerusalén, ciudad de la paz y la completitud. Paz más completitud más unidad. Primero dentro, porque la paz interior es la que provoca y la que mantiene la paz exterior. Y la paz, como decía Gandhi, como único camino hacia la paz. Es el único camino hacia la paz. No hay otro. Porque si hacemos lo otro, lo contrario de la paz, entonces estamos alimentando eso otro. La paz es el camino. Claro, para llegar a la paz hay que haber hecho todo lo que he ido diciendo en este vídeo para en verdad estar en paz conmigo, estar en unidad conmigo, en amor conmigo, en Pesaj, en liberación, en Pascua, en fiesta conmigo, porque es solo así, cuando estoy así conmigo, el mayor número de horas del día y de mis días, cuando irradio, transmito y por onda esparzo y se esparce eso a mi alrededor. Y para terminar este vídeo, voy a hablar nuevamente de la era
Mashiach, de la era del Mashiach, de la era de la redención final, de la era de la paz. La tradición habla, sobre todo, ha habido más, ya los he mencionado antes, ya los he mencionado otras veces, sobre todo habla de 3 mesijim. Y en esos 3 mesijim encontramos muerte, sobre todo simbólica, iniciática, porque como acabo de decir en relación al 13, sin muerte, sin la muerte de lo viejo no pueden hacer lo nuevo. Sin la muerte no puede haber resurrección. Sin la muerte no puede haber transformación, no puede haber redención, no puede haber liberación de las ataduras. Si sigo atada, estoy muerta, aunque esté físicamente viva. ¿Quiénes son esos 3 mesijim? El primero de todos, Jonás. Jonás murió siendo pequeño y fue resucitado por Eliayú Anabí, convirtiéndose después en discípulo de Eliayú Anabí. Jonás tuvo una segunda muerte, esta simbólica, esta iniciática, porque fue tragado por un pez. Y fue ese ser tragado por el pez, supuso una muerte, como digo, iniciática, simbólica, y supuso también una redención. Fue redimido. El pez es la letra Nun, que significa precisamente eso, pez. Y la letra Nun tiene una gematría de 50. De nuevo nos encontramos con las 50 puertas de Biná, las 50 puertas del entendimiento. ¿Quién y qué es Biná? La tierra prometida, la madre cósmica, el cordón umbilical que nos mantiene en unión con la divinidad. El segundo es Mashiach ben Yosef, en alusión a Yosef el Sadik. Se espera que primero, quienes esperan un Mashiach físico, que haya primero un Mashiach ben Yosef. Mashiach, hijo de Josef, de Yosef. Ben significa hijo. Yosef el Sadik, el patriarca de la esfera de Yesod. El Mashiach ben Yosef hace referencia al 6º día de la creación, hace referencia a la 6ª luz, porque dice el Zohar que cuando la divinidad creó la luz, creó 7 luces. Es el 6º milenio y hace referencia también a las tribus del norte. Las 12 tribus de Israel, cada vez que se movían, los campamentos se situaban de acuerdo con los 4 puntos cardinales. Y en cada uno de esos 4 puntos cardinales se colocaban 3 tribus. 3 por 4, 12. Esto el Sefer Yetzirah lo explica a las 1000 maravillas. Y las tribus del norte, el norte, en el árbol de la vida cabalístico, está representado por Geburah, que es la esfera de los límites, que es la esfera del rigor, que es la esfera del derramamiento de sangre, porque se sigue derramando sangre en el planeta Tierra. Y este Mashiach ben Yosef prepararía la venida del último o del supuestamente último Mashiach. En Yosef el Sadik, sobre todo, destaca la individualidad. Sí, él se convirtió en Sadik, sí. Sin embargo, él actuó de alguna manera en soledad. De alguna manera actuó individualmente, porque fue vendido por sus hermanos, es decir, no estuvo arropado por su familia. De alguna manera tuvo que hacer el camino en solitario, no tanto en soledad física, sí en solitario en cuanto a que había sido desarraigado de toda su familia, de todos sus hermanos, sus padres, etc. Había sido apartado, había sido separado. Yosef el Sadik fue el primer hijo de Rachel. Rachel, aparte de una matriarca, hace referencia a un grado, el grado de Rachel. ¿Y qué es el grado de Rachel? El templo de Malhut. La segunda Hei del tetragrámaton,
la Sequiná. ¿Y cuál es el sexto milenio? Pues el sexto milenio, o mejor dicho, ¿cuándo terminaría el sexto milenio? Pues según el calendario hebreo, el sexto milenio acabaría en el año 6000 de su calendario. Estamos en el 5785 del cómputo hebreo. De modo que quedan 215 años para llegar al sexto milenio. Eso traducido al calendario occidental, estamos a día de hoy en 2025, 2025 más 215 da la friolera de, o la calentera de, 2240 del calendario occidental. Es decir, que queda un larguito trecho, que cada vez estamos más cerca, porque claro, ya solo quedan 215 años. Hubo tiempos en que quedaron los 6000, así que hemos avanzado 5.785 años, con todo lo que eso implica y lleva consigo. Quedan 215. Y voy con el último, el supuestamente último, Mashiach ben David. Y he puesto aquí una interrogación, dos interrogaciones, porque no hay nombre, no se sabe. Del Mashiach ben Yosef, que tampoco se sabe el nombre, pero bueno, se dice, derivaría de Yosef. Este supuestamente último Mashiach ben David, ben es hijo, voy a decir, hijo de David, hijo y también descendiente. No tiene que ser un hijo directo de David, porque han pasado ya unos cuantos siglos desde que David vivió, David como rey David, que es posible que su alma haya encarnado. O no, no lo sé. A día de hoy no lo sé. Como descendiente de David. David está relacionado con Malhut, he dicho antes, es el cuarto brazo de la Sin de 4 brazos, relacionado con Malhut. Los otros 3 brazos son Gesed, Geburah y Tiferet. Séptimo día de la creación, séptima luz, séptimo milenio, tribus del sur. El sur en el árbol cabalístico de la vida corresponde a la Sefirá Gesed, misericordia, porque estamos empezando a aprender, a recordar, a vivir con misericordia, con benevolencia, con amor, con el equilibrio entre el rigor, la fuerza, que también es necesaria, los límites son necesarios, porque si no sería el desparrame. De hecho, un gesed malentendido es el desparrame, y eso no puede ser. Ha de haber unos límites. El agua desparramada ya sabemos lo que hace. Cuando el viento es huracanado, ya sabemos lo que hace. Cuando el fuego se desmadra, ya sabemos lo que hace. Entonces, es una unión de las dos, sin embargo, teniendo siempre como base la misericordia, la benevolencia, el amor. Y este supuesto último, Mashiach, lo de supuesto lo digo yo, ¿eh? O sea, que por favor, que nadie piense que esto, o sea, es responsabilidad de María Avalon. Nadie haya dicho que vaya a ser el último, ni el primero, ni el quinto, ni nada. Bueno, de hecho, como ha habido muchos, lo del tercero sería impensable. Pero bueno, el supuestamente último Mashiach, porque es o sería quien podría resolver todos los exilios, conflictos, separaciones que existen a día de hoy en el planeta Tierra, en la humanidad, y restaurará el reinado divino en el mundo terreno. Y con él, con este reinado divino, el regreso del reino de los cielos a la tierra y la victoria de la Sequiná, el fin de su exilio, el fin de su divorcio. ¿De su divorcio de quién? De la parte masculina. Y más allá de exilio, más allá de divorcio, esto es un recuerdo de lo imprescindible que es la unión de lo femenino con lo masculino en todos sus ámbitos y expresiones, para que verdaderamente
esa conciencia Mashiach pueda crecer, porque nacida ya está, todos llevamos esa esencia, pueda crecer, desarrollarse, convertirse en árbol y dar frutos. Y por eso yo sigo inclinándome más por una esencia individual y colectiva de Mashiach que puede encarnar y que de hecho está, no sé si está encarnada en todas las almas, sí está encarnada en muchas almas, y vuelvo a decir lo de antes, judías y gentiles, porque hemos de superar ya todas las etiquetas, hemos de superar las clasificaciones. ¿Por qué no? Puede estar, en caso de que encarnar en un gentil. Esto de gentil y judío es terminología hebrea, mucho más que cabalística, porque ya hubo uno que encarnó esa conciencia Mashiach, que fue Yeshua de Nazaret, que precisamente, que a veces le censuraban, porque se iba a comer con los recaudadores de impuestos, porque se iba a comer con alguien que tenía mala reputación. Y él decía que a él le daba lo mismo, ni judíos ni gentiles, yo no estoy aquí para hacer clasificaciones, yo estoy aquí para llevar mi mensaje. Bueno, esta manera de decirlo, esto es suposición mía, ¿no? Estoy aquí para transmitir mi mensaje a cualquiera que lo quiera escuchar. Y de hecho, sus enseñanzas calaron en muchísima gente. Así que esa conciencia, esa esencia de Mashiach, de Melech, de Sadik, puede estar, y de hecho está, en cualquiera. No es una cuestión, lo diré hasta la saciedad, no es una cuestión de banderas, no es una cuestión de territorio, no es una cuestión de pasapuerto, no, porque eso es división. Las banderas dividen, los territorios dividen, los pasapuertos dividen. ¿Que son necesarios? ¿Que han sido necesarios? Pues sí. Ahora, si los usamos como que esta es mi tierra y tú aquí no entras, pues entonces ahí ya la conciencia Mashiach no puede anidar, no puede hacerse fuerte. Y esto me da lo mismo, ¿eh? Cojo de cualquier país y de cualquier enseñanza y de cualquier misticismo, me da lo mismo. Si establecemos categorías, tenemos un problema. El mismo problema que hemos tenido durante tiempo. Y todo esto en el que, más allá de la individualidad de Mashiach Ben Yosef, nos está hablando de la importancia de la colectividad, de la importancia del bien mayor, la preponderancia de la unidad individual y colectiva, con todos los individuos que participan en los colectivos, en los grupos, haciendo su aportación a esa totalidad. Y esto tiene que ver sin duda con los valores de Acuario. Hablo de esto más detenidamente en el vídeo que publicaré a continuación de este y que es Jodes Shevat 5785. ¿Y por qué y para qué descendiente de David? Porque David es de la tribu de Yehudá. Yehudá era el cuarto hijo de Lea y el cuarto hijo de Jacob. Antes decía grado de Rachel, ahora digo grado de Lea. ¿Y cuál es el grado de Lea? El templo de Biná, la tierra prometida. Biná es Imma, la gran madre. La primera Hei del tetragramatón, la madre cósmica, la madre universal. Y por eso, aunque el amor de su vida, de la vida de Israel, de Jacob, fue Rachel, Malhut, fue a través de y gracias a la relación con Lea, como Jacob pasó de convertirse, o pasó de ser, perdón, pasó de ser Jacob para convertirse en Israel. Y de ahí que
ese supuesto último Mesías que viene a resolver todo porque viene con la máxima sabiduría, según dicen quienes le esperan, va a traer la Torá primigenia, la Torá que comienza por la letra Aleph, porque la que empieza por la letra Bet fue una segunda que se entregó porque había habido una bajada de conciencia tan grande que la primera Torá ya era imposible que tuviera vigencia. No hubieran sido muy poca gente la que hubiera podido seguirla. Así que se dice que Mashiach está en Yehidá, en unión perfecta con la divinidad, y por eso ese Mashiach ben David, con todo lo que representa David, con todo lo que representa Salomón, con todo lo que representa la tribu de Yehudá, el león de Judá, ¿no? Se dice el Mashiach, el león de Judá. Pues de ahí que se configure y se considere que esa solución final va a venir de la descendencia de David. De hecho, Yeshua pertenecía, era descendiente, mejor dicho, de la tribu de Yehuda también, y sobre todo, ya lo he dicho también, más por parte de madre, de Mariana, que por parte de José, que por parte de su padre, aunque José también tenía papel ahí. Bueno, pues hasta aquí este larguísimo vídeo. No podía dejar nada en el tintero. Por supuesto, esto da para cada uno de estos apartados, da para un apartado por sí solo. Y como siempre, muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, Ejad, Ahabá, Salón, Brajot. Nos amo infinitamente.